Este es el podcast Vórtice Raíz, primera temporada. Yo soy su anfitrión, Andrés Jiménez, y este es el tercer capítulo titulado Los latidos de la Madre Tierra, en el cual tendremos como invitado a Horacio Serrano, más conocido como Suma Pinta. Les recordamos que este podcast es posible gracias al apoyo de la convocatoria Comparte lo que somos 2021 del Ministerio de Cultura de Colombia. Horacio, bienvenido. Hola, ¿cómo están? Bien, gracias. Muchas gracias por compartir aquí este espacio y pues aquí estamos. Bueno, Suma, la primera pregunta que quiero hacerte es justamente esto, porque todos te conocemos como Suma Pinta. ¿De dónde sale este nombre? Ese nombre sale, yo siempre digo que de la cochina envidia. Ese nombre sale, alguna vez estaba en una comunidad en el sur de Colombia, en el Putumayo, y estábamos tomando yagé en una ceremonia. Al otro día llegó un niño, pues una mamá y unos padres pues con un niño a bautizar al niño, que le pusieran un nombre espiritual. El taita pues hizo su invocación y le puso su nombre espiritual, y por aquellas cosas de la envidia me dio por decirle al taita: oiga, taita, ¿y no tiene un nombrecito así como para mí? Y pues él hizo lo mismo, hizo la invocación y me dijo Suma Pinta. Yo apunté en un papelito el nombre, de lo que significaba. Suma Pinta significa deseos de buenas visiones. Entonces yo apunté eso en un papelito y se quedó por ahí. En ese entonces yo ya estaba empezando con los tambores y alguien me dijo: póngale una marca a los tambores, y yo no sabía qué marca ponerla hasta que me acordé del papelito. Me acordaba del papelito, pero no me acordaba del nombre. Entonces volví al papelito, lo tenía ahí metido entre la billetera. Cuando lo saqué, ese es el nombre que le pongo a los tambores. Y fue muy chistoso porque ese nombre que en broma, digámoslo así, o pues simplemente como por algo ahí que dije, yo quiero un nombre para mí, por pura curiosidad o por envidia, digo yo. Ajá. Fue muy chistoso porque ese nombre yo se los tiré a los tambores y después los tambores me tiraron ese nombre a mí, porque es que ya todo el mundo me dice que hablan, que quién necesita tambores. Ah, no, pues hable con Suma. Como que el mismo tambor dijo: no, ese nombre no es mío, ese nombre es suyo. Bueno, Suma, este podcast, justamente para los oyentes que se unen, se trata justamente de conversar y de darle voz a personas que quizá no nacieron en una comunidad indígena o que no crecieron en medio de una cultura indígena o ancestral, pero que luego se convierten en guardianes de conocimientos y prácticas que vienen de esas comunidades. Tú nos acabas de contar cómo este nombre, Suma Pinta, viene de una ceremonia de yagé. ¿Cómo te pones tú en contacto inicialmente con estos conocimientos y saberes ancestrales de las comunidades indígenas? ¿Cómo entras tú en este universo? Pues mira, yo siento que esto es algo que se da con pues obviamente trae una inercia muy fuerte, pero eso obviamente invisible también. Pero siento que en estos últimos tiempos hay un gran despertar de estas tradiciones nativas de América. No solamente Colombia, sino esto viene desde el norte, en Canadá, hasta el sur, en la Patagonia, pues, hasta la última parte. Y es un despertar de todas estas tradiciones de América, como en su momento en la posguerra fue el despertar de las tradiciones de Oriente, donde después de la posguerra todo el mundo empezó a hacer yoga, meditación y este tipo de cosas. Y este tipo de cosas iban directamente hacia el conocimiento del ser, ¿no? Que era como lo que promueve Oriente, y está muy bien. Y de un momento a otro, después más o menos del año 2000, empezó a despertarse todo este tema de las tradiciones nativas de América, y después de habernos trabajado nosotros hacia adentro del ser, es hacia afuera también. Es quién soy yo con mi entorno, quién soy yo con el universo, con todo lo que me rodea, con la piedra, con mi hermano, con el animal, con el árbol. Entonces siento que es un movimiento que se ha dado de manera espontánea y natural, así como un Big Bang,
de todo este despertar y siento que estamos en esa onda y es importante a veces entenderlo porque a veces lo vemos simplemente como una ola, como una moda y más allá de eso siento que es un llamado a esto que está pasando ahora, de todos modos también que es un despertar de conciencia, es despertar conciencia, no tiene, para mí no tiene ninguna otra explicación, pues digámoslo así. Suma, el conocimiento particular del que tú eres guardián y que compartes es el del tambor ceremonial, la medicina del tambor. Quisiera Sí. preguntarte, antes de que nos cuentes un poquito sobre el tambor y su medicina, ¿cómo llegas tú a los tambores? ¿Cómo aprendes acerca de los tambores? Yo aprendí de los tambores inicialmente en Canadá, en Vancouver, cerca de Vancouver. Allí tuve la fortuna de conocer a un abuelo que fabricaba tambores. Aprendí a hacer los tamborcitos con él. Eh, Fui a comprar un tambor y terminé haciendo tambores. Terminé haciendo, sí, es que así es, de verdad. Terminé ayudándole con la madera, a cortar la madera, a lijarla, a acabarla, a armar los marcos, a pelar las pieles. Y así fue como empezó todo, así fue y pues la verdad, hasta ese entonces yo no me daba cuenta en lo que estaba, yo simplemente estaba ahí divirtiéndome, ayudándole a otra persona. Pero igual también desde chico uno empieza a sentir también esos llamados. Cuando estaba chico, eh, y yo iba mucho que a la Sierra Nevada de Santa Marta, que los indígenas, que no sé qué, y si te das cuenta, eso también empieza como a ver allí un despertar de eso, como que te está llamando de manera no tangible. Y así empezó todo, así empezó a hacer los tambores y todo se conectó, una cosa se conectó con la otra, hasta que prácticamente llegó un momento en que no tenía tiempo de trabajar por estar haciendo Ajá. tambores. Es muy apasionante, Suma, como uno después, cuando termina metido en estas cosas, mira hacia atrás en su vida y empieza a descubrir cómo los hilos fueron tejiéndose. Esta mañana Sí, fue muy sincrónico justamente porque sabía que iba a hacer este podcast contigo y cuando abrí los ojos, lo primero que vi en la pared de la habitación donde estoy es una araña, ¿no? Y de una pensé en ese tejido de los hilos de tus tambores y de todo, y dije, hoy es un buen día para hablar con Suma Pinta. voy a proteger. Suma, cuéntanos ahora sí un poquito de qué se trata la medicina del tambor ceremonial. ¿Qué es un tambor ceremonial? Pues mira, el tambor para todas las tradiciones ancestrales, estoy hablando a nivel global, el tambor ha significado el corazón tanto de sí mismo como el de la madre tierra, es poder replicar el sonido del tambor y con esto poder llegar a conexiones, digámoslo así. Eh, el tambor fue el primer sonido que nosotros escuchamos incluso antes de nacer, lo escuchamos en el vientre de nuestra madre, fue el latir del corazón. Entonces, pues ese es el asunto de por qué para las comunidades el tambor es tan importante. Y obviamente, pues es muy extraño cómo toda la humanidad se interconectó con el sonido de un tambor, porque en todas las tradiciones tenemos tambores de diferentes diseños, pero es lo mismo, es un marco o un vaso en el caso de los tambores africanos y una membrana de animal, o sea, es una unión entre el reino animal y el reino vegetal allí. Suma, y en el caso tradicional, en el caso particular de la tradición Lakota, entiendo que el tambor es a menudo visto como el caballo del chamán, como un caballo donde el chamán se monta para ir a otros reinos. ¿De qué se trata esto? Bueno, buen punto, sí. Lo que pasa es que para nosotros, obviamente occidentales, no, Uh-huh. esto no es ni bueno ni malo, pero somos, eh,
los indígenas usan muchísimo la metáfora para explicar aquellas cosas que no son de este plano de conciencia, digámoslo así. Entonces, para poder explicar esas situaciones de otro plano de conciencia, utilizan el tambor, o utilizan la metáfora, perdón. Entonces, el caballo, ellos no conocían la palabra ritmo, ellos al ritmo le decían caballo, que es por la réplica de la cadencia de la caída de las cuatro patas del animal. Va a ser aquí, algo así como eso. Como... Entonces esas cuatro pisadas al tiempo, más rápidas o más despacio, generaban ritmo. Entonces ellos, como no conocían la palabra ritmo, pues le llamaban el caballo. Entonces cuando ellos se sentaban a tocar su tambor, empezaban a meditar, digámoslo así, pues que meditar es muy occidente, pero muy oriente, perdón, pero ellos empiezan a tocar su tambor, a tocar su tambor, inicialmente con el latir del corazón, tum, 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 que es el ritmo básico, que son 2 golpes, un sístole y un diástole, y empezaban a tocar su tambor, y de un momento a otro, ese sonido cambiaba. Empezabas a tocar otra cosa, cuando ya lograbas poner tu mente en blanco o lo que sea, o en otro lugar, tal vez no en blanco, sino en otro lugar, en otro estado, en otra frecuencia, el ritmo cambiaba. Obviamente tu ego saboteador te va a decir, te equivocaste, pero como tú ya sabes de qué se trata, entonces no ignoras esas frases y te montas en ese ritmo, o sea, te montas en ese caballo que llegó. Porque tú con la meditación y el propósito que pones antes de empezar a tocar tu tambor, lo que estás haciendo es llamando un caballo que te va a llevar a donde necesitas ir, así. Entonces, cuando empiezas a meditar con tu caballo, cuando llega el caballo, tú lo que tienes que hacer es montarte en ese ritmo, seguir el ritmo, así haya sido equivocación, porque no es equivocación. Te montas en ese caballo y empiezas a hacer, lo llaman viaje chamánico, ¿no? Yo lo que digo es que vas a otro estado de conciencia, realmente, ¿no? Te vas a otro estado de conciencia a través de ese galopar. Y obviamente el sonido, aquí vamos a hablar un poquitico de Tesla, que habla de sonido, frecuencia y vibración, creo. Energía, frecuencia y vibración. Entonces, cuando tú logras manejar esa conjunción armónica de esos elementos, entras en abres portales, o sea, abres otros estados de la mente, de la conciencia, que te llevan y te transportan a otras dimensiones, a otros estados. El trance, lo que llamarían en África el trance, entrar en un trance de tambores, pero entrar en un trance de tambores no es necesariamente llegar en un estado de convulsión ni nada de esas cosas, sino también es un estado visionario, es un estado de donde tú puedes manejar muchos arquetipos, el guerrero, la fortaleza, la visión, en fin, el curadero, el sanador. O sea, tú puedes ahí estar desde como entrar en diferentes portales o diferentes arquetipos en los que tú puedes trabajar, porque todos somos sanadores, por ejemplo, todos somos visionarios. El tema es poder entrar en esos estados de frecuencia, digámoslo así. Suma, muchas gracias. Tú has estado durante los últimos años, hablábamos ahorita antes de arrancar, como yo no me imaginé que yo iba a vivir de hacer tambores, me decías, pero llevas ya muchos años viajando por todo Colombia haciendo talleres y por otros lugares haciendo talleres de construcción del tambor. ¿De qué se tratan estos talleres que tú haces y por qué es tan importante que la gente construya su propio tambor? Pues, bueno, vamos por la última pregunta primero. ¿Por qué es tan importante hacer el tambor? El tambor tiene 3 espíritus. Un espíritu es el espíritu del animal, representado en la piel del tambor. Otro espíritu es el espíritu del árbol, que está representado en el marco o el vaso del tambor. Y el tercer espíritu es el espíritu de quien lo construye, que está representado en las cuerdas. Esas cuerdas son la fuerza creadora, es el hilo de la vida, es lo que une el reino animal y el reino vegetal a través de esa fuerza creadora.
Entonces, esa es la importancia de hacer un tambor y no comprarlo, digámoslo así. Ujú. Entonces, porque desde el principio el tambor entra, desde que nace el tambor entra en un proceso de simbiosis con el que lo toca y el que lo construye, obviamente. Entonces, esa es como la importancia de hacer el tambor. Ahora, sí, yo terminé aquí yo empecé a hacer tambores, cuando aprendí a hacer tambores, pues aprendí a hacer tambores para hacer el mío. Ujú. Eh, pues tengo una habilidad en ese sentido, pues soy diseñador industrial, entonces pues conozco el proceso de fabricar, de hacer con las manos, ¿no? Entonces se me hizo fácil aprender a elaborarlos y empecé a hacerlos como un proceso meditativo, o sea, hacer un tambor Sí, es como, sí. voy a hacer una comparación, no sé si odiosa o no, pero es como hacer tai chi, más o menos. Es Ajá. como desplazar el hilo para un lado, la aguja entra por aquí, sale por allá, vuelve y pasa, o sea, es manejar toda esa cuerda muy larga que no se vaya a enredar. El trabajo es como trabajar con la cuerda, que es con uno mismo, con sus propios enredos, con su propio hilo de vida. Entonces es un proceso muy terapéutico y desde ahí fue que empezó a enfocarse el proceso de elaborar el tambor, desde un proceso más allá de querer hacer el tambor, wow, hice mi tambor, sino es un proceso terapéutico, es un proceso para conocerse o reconocerse a sí mismo dentro de muchas cosas, dentro de lo que es a veces el control, porque pues nos han enseñado a ser controladores, cómo trabajar ese tipo de situaciones, cómo empezar a aprender a escuchar el ruido mental, yo digo que la loca de la casa, cómo empezar a escucharla, porque trabajamos varios momentos, trabajamos la atención, la paciencia, la templanza, y por ejemplo en la paciencia, cómo empezamos es súper evidente, empezamos a escuchar todo ese ruido, ¿será que ya no puedo más? ¿Me duelen los dedos? O sea, todo ese ruido saboteador que tenemos allí, y les digo, escuchen bien ese ruido, porque ese ruido es el saboteador que ustedes tienen siempre y que todos tenemos allí. Entonces, aprendamos a escucharlo para aprender a no hacerle caso, digámoslo así, a saber desviar las cosas de un lado a otro para precisamente eh, poder hacer, digámoslo así, ¿no? Entonces, es un proceso terapéutico. Ha sido muy lindo también esto porque, pues como te digo, jamás pensé que fuera a vivir de esto, pero Ujú. se volvió mi pasión realmente. Esto para mí es apasionante hacer esto y enseñar a hacer tambores. Y a partir del 2015, aquí en Colombia, empecé a trabajar con una ONG, trabajando con víctimas del conflicto armado, Ujú. donde estas personas, que pues obviamente han tenido unas afectaciones muy grandes, eh, hemos empezado a trabajar haciendo tambores con un proceso de alivio emocional. Entonces ellos hacen su tambor, aprendemos a tocar tambor, aprendemos a llamar caballos, como hace Ajá. rato hablamos, y hacemos un trabajo que se llama Iniciativa de Memoria, es donde el grupo como tal, el colectivo, cuenta una historia a través del uso del tambor, pero ya no es una historia así desgarradora, sino es una historia épica, es una historia Ujú. donde se evidencia el proceso de sanación. Y lo que estamos haciendo allí es creando líderes, pero no líderes políticos ni nada de estas cosas, sino un liderazgo social y sanador con el uso del tambor dentro de las comunidades afectadas. Entonces, a estas personas que participan en estos talleres, lo que hacemos es que les damos las herramientas, incluida el tambor, les damos las herramientas para hacer alivio emocional y sanación dentro de sus comunidades a través de este instrumento y de los cantos y del caballo y de todo ese tipo de herramientas que les entregamos en los talleres. De eso estamos haciendo. Sum, Suma, acabas de mencionar una palabra por la que te quisiera preguntar, porque muchas personas se acercan, digamos, a tradiciones que a lo mejor se salen de aquello en lo que crecieron, a lo que están acostumbradas, justamente buscando sanación. ¿Qué entiendes tú por esto? ¿De qué se trata la sanación? ¿De qué se trata sanar? ¿Cuándo una persona empieza a sanar o sana? Bueno, yo pienso que la sanación está cuando empiezas a reconocerte a ti mismo, cuando empiezas a mirar hacia adentro, no hacia afuera. Eso es lo más importante. Eso no es un poco paradójico, pero sí, es cuando empiezas a mirar hacia adentro. Eh, Siento que, voy a decirlo así
sin pretensiones alguna, pero siento que en estos momentos la humanidad está muy necesitada de reconectarse con su parte espiritual. Es parte de lo que estábamos hablando al principio, de ese llamado a la conciencia, a ese despertar de la conciencia. Entonces, despertarse a la conciencia también es empezar a encontrarse desde su lado espiritual, pero tenemos, vamos a hablar así como en el lenguaje del marketing, en estos momentos creo que no hay nada que nos llene dentro de lo que hay comercialmente. que las expectativas no nos las llenan. Desde cualquier religión, lamentablemente, pues se volvieron como un guión de película: haga, siéntese, tome, eleve, dése la mano, bendiciones, no sé qué. Y no hay nada donde te enseñan que la religión o que la espiritualidad es hacia adentro y no hacia afuera, ¿no? No hacia una iglesia, sino hacia su templo interior. Entonces, siento que hay un despertar muy grande y que la gente está llenándose. Ahora, posiblemente hay muchas ofertas no convencionales afuera, digámoslo así, pero también hay que ser cuidadoso también porque pues obviamente también hay un tema ahí lucrativo y otras cosas, sectas y otro tipo de cosas donde hay que tener mucho cuidado. Pero más allá de eso, el templo está dentro de nosotros mismos, y cuando nosotros logramos ver que el templo está dentro de nosotros mismos, pues ya no necesitamos iglesias, sectas, ni nada, simplemente aprender a mirar hacia adentro. El maestro somos nosotros mismos, y obviamente te vas a encontrar con maestros en el camino, maestros que te van a enseñar una información y ya. Porque pues yo siempre digo, ¿qué haríamos nosotros hoy siguiendo todavía al maestro de kinder? Entonces, sí. ¿Entiendes? Entonces es importante transitar por toda esa cantidad de maestros, porque maestros hay muchos. El maestro puede ser el señor que te transporta a tu casa en un taxi, maestro puede ser la persona en un cajero que te vende algo en el mercado, lo que sea. O sea, son maestros, están ahí, pero no los vemos. Y lo importante es poder ver que en todo lugar hay maestros que te enseñan con amor, otros no mucho, pero que te enseñan. Son maestros. Y cuando logramos ver eso y entender eso, creo que empezamos a habitar nuestro propio templo. Es eso, básicamente. Y hay ahí un gran empoderamiento, Suma. Se trata justamente como de abrir esa puerta hacia adentro, y es una especie de iniciación. Ese proceso terapéutico del que hablabas, un descubrimiento del poder que uno tiene como para sanarse a sí mismo y para tener una conexión espiritual por uno mismo. Quisiera de pronto pedirte, porque me parece que esta experiencia que has tenido con las víctimas del conflicto armado es muy interesante, como si puedes ampliarnos un poquito de qué se tratan esos talleres que tú haces, cómo funcionan, qué es lo que has observado moviéndose allí en estos talleres con esta población. Ok, pues a ver, básicamente se trabaja sobre el trauma, ¿no? Estas personas, pues obviamente han sufrido, independiente de todo la parte física, también hay un trauma allí de por medio. Entonces, la idea es trabajar directamente sobre ello. Entonces, hay un punto claro, y es que estamos trabajando directamente en el inconsciente. El inconsciente no entiende palabras, ¿no? Al inconsciente puedes estar en terapia hablándole en español, en chino, en lo que sea, y no va a entender. El inconsciente no entiende. El inconsciente entiende a través del símbolo, porque pues obviamente para el inconsciente el idioma como tal no es la forma de comunicarse. Entonces el inconsciente entiende símbolos. Entonces el mejor lenguaje o el mejor vehículo, más que lenguaje, el mejor vehículo para trabajar con este lenguaje que es el símbolo, es el ritual.
¿vale? Ahora, el ritual no necesariamente implica tener un contexto religioso. El ritual es levantarte por la mañana, tomarte un café para decirle al inconsciente que hoy vas a tener con ese cafecito, vas a tener toda la fuerza para durar toda la mañana así con energía, por ejemplo. Entonces, Sí, sí. tú le estás hablando al inconsciente a través, por ejemplo, de ese café. Entonces, el inconsciente se le habla, entonces empezamos a trabajar un poco de psicomagia, si se puede llamar así. Empezamos a trabajar un poco de psicomagia, lo que simboliza la afectación, lo que significa el daño, el dolor, y cómo a través de eso empezamos a transformarlo a través de cantos, a través del uso del tambor, a través de ese proceso de elaborar el tambor, ¿no? Donde también allí hay una parte de empoderamiento, de autoestima, de elevar la autoestima, de poder hacer un tambor que nunca aprendieron a hacer, digo, que nunca habían pensado que lo iban a hacer. Entonces, se empieza a trabajar desde allí, desde la autoestima, desde el empoderamiento, desde la fuerza interior de cada ser humano, y a través de eso empezamos a trabajar directamente la afectación a través de algunos cantos del caballo, del sostener ritmos, digámoslo así. Y ya después de eso empiezan a contar su historia desde otro lugar, ¿no? Ya Sí. no desde el lugar del dolor, de la rabia, de la venganza, ni de ningún otro lugar, sino desde el lugar del aprendizaje, si se puede llamar así, o desde esa experiencia fuerte que más allá de debilitarnos, lo que nos hace es fortalecernos, digámoslo así. Entonces, básicamente así es como se trabaja. Ahora, en todas las comunidades siempre se van a hacer trabajos distintos porque pues obviamente cada comunidad tiene una afectación, culturalmente son distintos, entonces también uno en el proceso empieza uno a explorar la parte cultural, sus mitos, sus leyendas, sus propios cantos, el entorno que hay allí, si son comunidades afrodescendientes, si son comunidades indígenas, si son comunidades campesinas. Entonces, sobre eso empieza uno a lograr también contextualizarlo y montarlo como en el riel de su propia historia, ayudarles a crear su propia historia de vida, pero siempre nace desde sus propios saberes, digámoslo así. Súper, Suma. Me parece además como juntando cosas, me parece una muy hermosa metáfora la, la de encontrar el caballo, ¿no? Se trata como no solo de encontrar el caballo que te trae tu tambor, sino encontrar el caballo que te trae tu propia vida, que no siempre es el que la mente racional y el control te dicen, sino que, ok, de un momento a otro surge un ritmo inesperado y hay que estar listo para confiar y para seguirlo. Sí, sí, ese ritmo inesperado, como dices tú, yo digo que esta vez es como como un código o un PIN number o un código de acceso a otro lugar, digámoslo así. Entonces, la idea es como hackear a nivel interior ese código para poderlo replicar y poder entrar allí a esos estados de conciencia. Entonces, pero llegan, o sea, llegan y lo más importante es conectarse con un propósito. Cuando tú tienes conectado el propósito o la intención de lo que vas a hacer, el caballo llega porque pues obviamente estás llamándolo desde ese lugar, desde ese propósito y obviamente va a llegar lo que tú necesitas. Es casi como bajar es como un Google, digámoslo así. Tú pones un Ajá. propósito y como que lo apuntaras ahí en la barra de Google y casi que te está diciendo necesito un caballo para esta y esta situación y empiezas a tocar como a mandar la señal y llega la información, llega el caballo que necesitas. Sumaya, para terminar, quisiera preguntarte, ¿tú llevas cuenta de cuántos tambores has hecho o ayudado a hacer? Pues cuentas exactas no, pero sí tengo un aproximado de más o menos unos 2.600, 2.800 más o menos. Son un montón de tambores y uno empieza a ver que las personas
bueno, muchas de las personas que hacen tus tambores y que seguramente a lo mejor hacen tus tambores también con otras personas que comparten este conocimiento, se juntan, hacen círculo de tambores, van a lugares en la naturaleza o a lugares abiertos y tocan todos el tambor al mismo tiempo. Esta acción de juntarse y tocar el tambor tiene algún poder particular, algo que tú puedas advertir. Claro, claro. Pues aquí vamos a hablar de que así como hay un caballo personal en tus meditaciones, también hay una forma de encontrar el caballo colectivo, ¿no? Y es como empezar a hacer sonidos, sonidos con el tambor, sonidos con el tambor, hasta que el grupo encuentra su propio ritmo, el que es el ritmo del grupo o el caballo del grupo. Entonces, a través del caballo grupal, nos montamos todos yo diría entonces no un caballo, sino una carreta. Nos montamos en esa Ajá. carreta por caballos, por los caballos de todos, y hacemos lo mismo, pero a nivel grupal. Ahora, hay una profecía de los indígenas otomis que dice que cuando 8.000 tambores suenen al unísono, la conciencia humana despertará, ¿no? Entonces, digámoslo así, que hay un llamado que está ahí puesto diciéndole a la gente, reúnanse, toquen sus tambores, despierten esos caballos, despierten su energía interior, porque pues los tiempos prácticamente así lo están pidiendo, digámoslo así. Yo creo que estamos en tiempos más que difíciles, son tiempos de despertar. No, yo no lo veo desde un lugar desde el lugar de la tragedia, sino desde el lugar de la transición para un lugar de despertar, ¿no? Entonces, Ujú. siento que todo este trabajo que se hace en grupo, yo la verdad no lidero grupos para reunir, pero sí cuando hago cada Ujú. taller con personas les digo, júntense, armen sus grupos, armen sus ruedas de tambores, siéntense a llamar sus caballos, a tocar Ujú. tambor y pues hay grupos ya en diferentes ciudades que están haciendo esto y están usando el tambor desde ese lugar. Ahora, también hay personas, digámoslo así, las personas que han hecho tambores son, es un público que es holístico, sanadores, Sí, sí, hay sí. psicólogos, psiquiatras, sociólogos, reikistas, meditadores, son una cantidad de personas donde están integrando su medicina Ujú. con el tambor. Entonces usan el tambor dentro de sus procesos, dentro de lo que ellos intrínsecamente o a través de un aprendizaje han hecho. Entonces incluyen el tambor como herramienta dentro de sus procesos y pues es sumamente rico el espacio en lo que da el tambor para hacer muchas cosas, ¿no? Ahí de verdad, yo quedo asombrado cuando empiezo a escuchar qué es lo que hace cada persona con su tambor después de hacerlo y escucharlo, digo, wow, usted está haciendo todo eso con el tambor. Entonces, entonces me parece interesante porque ponen a trabajar o articulan su saber con el tambor como herramienta. Entonces, súper mágico, o sea, muy lindo. Y justamente vuelve a servir muchísimo el tambor como metáfora, ¿no? Como primero buscar la sintonía conmigo mismo, luego ese buscar una sintonía con el grupo, pero ya en esto que describes es cómo encuentro la sintonía entre lo que ya sé, entre lo que ya hago, entre el camino que ya tengo y lo que el tambor me trae, donde no se trata de separación y de caminos individuales, sino de justamente cómo se integra, cómo se une, cómo se junta todo, y esto es muy bonito. Y allí la palabra clave es ritmo. ¿Por qué razón? Porque si vemos, todo está en sincronía, entonces todo tiene ritmo, todo está conectado. Lo que dices tú, el saber de una persona con el tambor, ahí hay un ritmo. Mi relación con el entorno, contigo, con el amigo, con el vecino, con el árbol, con la piedra, con el pasto donde me siento, la grama donde me siento, todo eso es ritmo, hay un equilibrio allí y tenemos que ver que somos parte del todo, no somos seres independientes. Y al ser parte del todo, pues obviamente somos como un integrante de la orquesta y no podemos desentonar dentro de eso, sino tenemos que andar en el ritmo, digámoslo así.
Entonces, eso es como la clave, ¿no? De no hacer disonancia, digámoslo así, con tu Ujú. entorno, sino por el contrario, integrarte dentro de esa frecuencia rítmica con el universo. Entonces, y es parte de lo que estamos viendo también dentro de la humanidad. Estamos en una total disonancia y lo que Ujú. estamos tratando de hacer también dentro de esa conciencia es volvernos parte de ese ritmo, ¿no? Empezar a bailar con la música, digamos, que está sonando. Bueno, Suma, creo que lo que más sentido tiene después de todo lo que hablamos es que nos despidamos con un cantico. ¿Te animarías? Sí, claro. Vamos a Éntrale. ver. A ver cómo nos sale. A ver cómo nos sale aquí. Perfecto. Hubo un tiempo que está para volver, que está para volver, que está para volver. Hubo un tiempo que está para volver, que está para volver, que está para volver. En que la vida tenía empatía. Déjame volar como un pájaro y cantar de nuevo esa alegre melodía. Déjame volar como un pájaro y cantar de nuevo esa alegre melodía. Hey, yana, hey, ya, yana, hey, hey, ya. Hey, yana, hey, ya, yana, hey, hey, ya. ¡Ey, Suma! ¡Genial! ¡Ajo! Ahí con un mensajito. Muchas gracias, Suma. Muchas gracias a todos los oyentes. Ha sido un placer y un honor tenerte en este podcast de Vórtice Raíz y bueno, que estas conversaciones se repitan. Estuvo muy chévere y lo disfruté muchísimo. Vale, mi hermano, gracias a ti también y muchas bendiciones. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.